con Ricardo Canese. Él es ingeniero, diputado, parlamentario del Parla Sur, como nos gusta decir a nosotros. Así que, buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal? Bien, bien, realmente una satisfacción hablar contigo y con toda tu audiencia. La satisfacción es nuestra, te queremos agradecer muy amablemente el aporte tuyo. Bueno, nosotros estábamos comentando aquí con la profesora Valdés el discurso del presidente paraguayo, Álvaro Benítez, aquí en la CELAC, ¿no? ¿Cuál es tu mirada desde ahí, de Paraguay, con ese discurso que tuvo el presidente paraguayo? Claro, hay que decir que Abdo Benítez está con una bajísima aceptación. Es un gobierno que está terminando sus funciones. Realmente no tiene la más mínima credibilidad. Eso es lo primero a señalar. Segundo, en materia de integración, es un gobierno que siempre ha apostado a la no integración. Si bien a veces formalmente dicen que sí, que han estado con integración, pero sí, realmente no hay que olvidar que en el caso del Parla Sur, por ejemplo, firmó Abdo Benítez con Macri, ¿no es cierto?, ese proyecto para que, si fuera posible, desaparezca el Parla Sur, que no sean electos los parlamentarios del Mercosur, y de hecho lo consiguieron, ¿no es cierto?, en el caso de Paraguay, por lo menos en estas elecciones que vamos a tener el 30 de abril, no se van a elegir más parlamentarios del Mercosur, como sí lo veníamos haciendo desde el 2008. Es un retroceso, si bien... claro, para la Sur va a continuar y, digamos, el Congreso paraguayo va a designar parlamentarios como lo hacen Uruguay y Brasil. Pero Paraguay y Argentina eran los países que elegían a parlamentarios del Mercosur, y eso desde luego le da una calidad diferente a la representación, porque son parlamentarios a tiempo completo. En cambio, un parlamentario nacional, y lo vemos eso en el caso de los colegas de Uruguay y Brasil, que tienen muy poco tiempo y en el fondo participan poco o nada. Entonces, ese es Abdo Benítez, una persona que se adhiere no solamente a las ideas de derecha, sino también a las ideas de no integración, si bien en algunas ocasiones manifiesta de bocas para afuera algún deseo a favor de la integración, pero son palabras huecas. En los hechos realmente se ha adherido más bien a los proyectos de desintegración, y ha tenido otro elemento también a tener en cuenta. Ha tenido una política siempre muy proclive a seguir las órdenes de Estados Unidos, digamos órdenes más que sugerencias. Estados Unidos le dice algo y bueno, ahí Abdo Benítez está ejecutando lo que Estados Unidos le dice. Bueno, y ante ese panorama, el pueblo paraguayo, ¿cómo está? ¿Cómo siente a este presidente, al partido que él representa, sabiendo de las próximas elecciones? Digamos, ¿cómo está el Frente Guazú? Bueno, ya son varias las preguntas que te hice. Sí, no, claro, hay que decir que el Partido Colorado tiene un desgaste muy grande, pero es un partido casi partido de gobierno, un poco como fue el PRI en México, en sus buenos momentos, que gobernó 70 años en México. El partido oficial, bueno, el Partido Colorado tenemos una suerte de partido oficial que se instauró con primero la Guerra Civil de 1947, después con la dictadura de Alfredo Stroessner, y después la hegemonía que obtuvo después de caída la dictadura con el apoyo de Estados Unidos. O sea, es un partido de gobierno, como se dice. O sea, tiene toda la estructura, una enorme estructura, como para manejar el Estado. Donde en realidad es un partido cooptado por la oligarquía más fuerte, y en este caso esa cooptación de parte de la oligarquía ha tendido inclusive no solamente hacia los grupos de la oligarquía más concentrada, sino inclusive mafiosa, que están en negocios claramente delictivos, como el caso de Horacio Cartes, que están los negocios más limpios de Horacio Cartes son el contrabando de cigarrillos y el lavado de dólares. Eso es el negocio más limpio. Está de
hecho su actividad ilícita es muy conocida, pero bueno, fue el elemento justamente que le sirvió a Estados Unidos para pegar el golpe de Estado parlamentario, justamente por su enorme poder económico. Ahora fue electo presidente del Partido Colorado, es el presidente del Partido Colorado, y su candidato, Santiago Peña, es el candidato del Partido Colorado. Y dentro del Partido Colorado siempre saben manipular con gran parte de la prensa en sus manos, la mayor parte de la prensa en sus manos, saben, digamos, ponerse en contra del gobernante de turno. Entonces la gente que no tiene mucha memoria ni mucha cultura política dice, no, pero Cartes está en contra de Abdo Benítez. Entonces, claro, como Abdo Benítez está con una bajísima popularidad, Cartes también tuvo una bajísima popularidad en su momento, pero bueno, ahora con Santiago Peña, que es un poquitito más presentable, pero es finalmente el empleado del patrón mafioso, bueno, busca tener credibilidad. Entonces, no hay que menospreciar lo que es el potencial del Partido Colorado. Como digo, es un PRI de México con todos sus defectos y ninguna de sus virtudes, porque el PRI de México por lo menos tenía una política exterior más abierta, ¿no? Acá el Partido Colorado siempre alineado a todas las órdenes de Estados Unidos, de los sectores más reaccionarios. Claro. Y de parte del espectro democrático, voy a ir un poco a lo del Frente Guazú, hay un espectro democrático bastante diverso. Nosotros tenemos un partido liberal radical auténtico, que es la segunda fuerza, el Frente Guazú es la tercera fuerza, ¿no es cierto? Y después hay otros partidos de centro izquierda, centro derecha, etcétera, que completan el espectro. Se ha conformado lo que se llama concertación para una patria nueva, que tiene una chance de triunfar en estas elecciones, que es una concertación amplia de todo el espectro democrático, pero aún así no va a ser fácil, no va a ser, no hay que hacerse ilusiones. Nosotros como Frente Guazú sí nos vamos con nuestra lista parlamentaria y estamos dentro de ese tercer lugar, o sea, no hay que decir, va a ser bastante difícil que podamos pasar por ahora al menos a un segundo lugar, o sea, el segundo lugar lo tiene el Partido Liberal Radical Auténtico, que es un poco para lo que es en Argentina, un poco lo que es la UCR en la Argentina. Esa es un poco la situación actual en síntesis de nuestro país. ¿Sí? Claro. La profesora Valdés te quiere hacer una consulta. Recientemente Cartes ha tenido un revés con su política de hermandad con los Estados Unidos porque lo han, digamos, llamado al orden de alguna manera en relación a sus mafiosas actividades internacionales. Con las que comparte, digamos, negocios con el expresidente Macri de la Argentina. Recordemos que en plena pandemia Márquez consiguió una visa, digamos, una autorización de la presidencia para ir con una valijita a verlo a Cartes, justamente a su entrañable amigo Cartes. O sea que no va a ser la pregunta es, ¿le va a ser fácil al Partido Colorado con Cartes a la cabeza recuperar el gobierno en estas condiciones? Bueno, hay varias cosas que decir. O sea, Cartes fue el mejor instrumento de los Estados Unidos para justamente echarnos a nosotros. Fue el protagonista principal del golpe de Estado parlamentario. Fue el que articuló el golpe de Estado parlamentario, el que sobornó parlamentarios, pagó, y eso es algo público, conocido, no estoy contando ningún secreto de Estado, ni mucho menos. O sea, fue el instrumento de los Estados Unidos en ese momento, fue el presidente, por eso fue el presidente del 2013 al 2018, con todo el respaldo de Estados Unidos, con ese currículum de haberle hecho el golpe de Estado parlamentario a Fernando Lugo. Pero claro, como ocurre con Estados Unidos, Estados Unidos tiene no amigos permanentes, sino intereses permanentes. También había ocurrido con el dictador Alfredo Stroessner. El dictador Alfredo Stroessner fue el instrumento de Estados Unidos durante más de 30 años. Y claro, cuando le dejó de ser útil, entonces los mismos Estados Unidos dieron el golpe de Estado, propiciaron para que justamente no venga un cambio democrático con Andrés Rodríguez, en general narcotraficante, justamente muy amigo de Horacio Cartes, sí. ¿No? Socio de Horacio Cartes. Entonces, te
das cuenta que y probablemente lo que Estados Unidos está pretendiendo es no tanto la caída del Partido Colorado, no tanto que triunfe una posición democrática y con cierto sentido social, como podemos darle como Frente Guazú a esa amplia alianza, sino que el limpiar la cara del Partido Colorado, ¿no es cierto?, alejarlo a Santiago Peña de Horacio Cartes, y de esa manera tener un partido muy de derecha, muy fiel a los Estados Unidos, pero que no tenga esa conexión con el narcotráfico, con el lavado de dólares, con el contrabando de cigarrillo, con todos esos negocios turbios en lo que está vinculado desde su origen el mismo Horacio Cartes, y que los mantiene hasta ahora. Entonces, por ahí yo creo que va un poco la cuestión. En todo caso, sí, la contradicción de Estados Unidos con Carter es la misma contradicción que tuvo con Noriega en Panamá, por otro ejemplo, también puesto por Estados Unidos. Bueno, llega un momento donde entra en contradicción por algún u otro motivo. Entonces, pero no hay una intención de que realmente se produzca un cambio de parte de Estados Unidos, estoy diciendo, ¿no es cierto? Ellos van a buscar sostener al Partido Colorado, que es su mejor instrumento estratégico, el mejor invento que lo han hecho, de que viene desde 75 años. Fíjate que o más de 75 años, porque eso viene desde la Guerra Civil de 1947, donde Estados Unidos consiguió sobreponerse a las fuerzas democráticas a través del Partido Colorado, y de ese momento estamos soportando esta imposición, ojo, de un partido que es un partido tradicional de derecha, cierto, con algunos sectores democráticos y progresistas, pero que ha sido muy bien utilizado por los Estados Unidos y por la oligarquía, en su momento oligarquía latifundista y otro tipo, pero en este momento ya directamente mafiosa. Y bueno, y eso está produciendo contradicciones en el mismo seno del Partido Colorado, que muchos hasta han estado de acuerdo con muchas cosas, pero cuando hay un mafioso directamente como Cartes, condenado por los mismos Estados Unidos, bueno, le queda otro, así como Estados Unidos en su momento lo condenó a Stroessner también, después de haber sido su instrumento predilecto. Bueno, entonces está generando también malestar dentro del propio Partido de Colorado. Ahora, la verdad que es completísimo el informe. Para ir cerrando, te hago esta pregunta: ¿cómo está viviendo el pueblo trabajador, trabajadora Paraguay hoy? ¿Hay más trabajo? ¿Se generó trabajo? ¿La situación de la salud mejoró? Pregunto, porque me acuerdo que cuando estábamos en plena pandemia fue re complicado para el pueblo paraguayo poderse vacunar y poder tratar de inmunizarse con respecto al COVID. Sí, hubo inclusive una explosión muy fuerte, justamente porque el gobierno de Abdo Benítez fue absolutamente incapaz de encarar ese tema de la pandemia. En general, todo el servicio de salud y la salud pública cayó mucho, justamente a diferencia de lo que había ocurrido con el gobierno de Fernando Lugo, que era un sistema de salud que funcionaba, que era gratuito, universal, digamos, había avanzado muchísimo, y bueno, todo eso decayó, y donde la inseguridad en materia de salud es tremenda. No hay remedios, no hay posibilidad de internación, de operaciones hospitalarias como sí había durante el gobierno de Fernando Lugo. Bueno, y eso es una de las cosas que la gente nota, ¿no es cierto? Nota, y por eso también es que hay aires de cambio. O sea, la gente extraña la salud pública gratuita del gobierno de Fernando Lugo, extraña los avances que hubieron en materia de educación, también el empleo. Había mucho más empleo y más actividad económica bajo nuestro gobierno con Fernando Lugo, que es lo que hay ahora. Entonces, yo no te puedo tampoco garantizar de que va a ocurrir, va a venir el cambio, porque la situación es difícil, y sobre todo cuando uno se enfrenta con la misma mafia, bueno, y una mafia que, ojo, es de alguna manera criticada por Estados Unidos, pero como dije, no para sustituir a esa mafia, sino simplemente para lavarle la cara. Entonces no es tan fácil, ¿no? El Partido Colorado y el candidato Santi Peña, que es el empleado del mafioso Cartes, tiene muchísimos recursos,
muchísimos recursos y simplemente lavándose un poco la cara, como es lo que quiere Estados Unidos, van a ser un rival muy difícil para los que estamos enarbolando un amplio frente democrático y progresista y que tenemos la convicción sí que podemos dar batalla, que vamos a dar batalla y vamos a hacer todo lo posible para que se produzca el cambio este 30 de abril cuando tenemos las elecciones generales. Muy bien. Bueno, Ricardo, te mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias. Un abrazo enorme también para ustedes y vamos a ir construyendo esa patria grande que tanto nos hace falta. Fuerza.